Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes, son pasadita la 1 de la tarde. Estamos en Radio Educación y eso significa solo una cosa. Estamos empezando una nueva emisión de Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís y como siempre con el placer de saludar al otro lado del ciberespacio a mi querida compañera y amiga Alexia Cervantes. Mi querida Alexia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Andrés, encantada de saludarte. Qué raro que ahora digamos al otro lado del ciberespacio cuando creo que hasta hace algunos años decíamos al otro lado del teléfono o aquí al ladito, aquí en el micrófono de junto, pero pues bueno, así la tecnología, así las cosas, así la pandemia y seguimos en la medida de lo posible con medidas de sana distancia, aunque ya estamos vacunados. Pero Andrés, antes de entrar de lleno al programa, ya saben que siempre hacemos como una pequeña platiquita en torno a los temas de periodismo que han surgido en estos días y me gustaría comenzar con un comentario en torno a lo que dijo la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, hace unos días, que realizó un balance de la situación en materia de libertad de expresión, pero no solo en México, como lo titularon algunos periódicos como El Universal, como El Reforma, sino que el balance es en toda la región, es en América Latina y obviamente el balance no es nada alentador. No es nada alentador, Alexia, y sobre todo uno de los temas más importantes que destacaron en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que hay que aclararlo. La Sociedad Interamericana de Prensa la integran fundamentalmente los dueños de los grandes medios de América Latina, que obviamente sus intereses son más comerciales que periodísticos, pero traen el tema de la libertad de expresión. Y estos temas que quiero yo destacar, hay uno en particular en donde hablan de que en muchos países de América Latina se está reproduciendo este esquema totalitario y autoritario desde el poder del Estado, desde los gobiernos de América Latina, para vilipendiar, para descalificar, para ofender a medios y periodistas por igual, y la CIP lo destaca tanto en los gobiernos de la ultraderecha, y ponen como ejemplo a Nayib Bukele en El Salvador o Jair Bolsonaro en Brasil, pero también los países de la izquierda radical, como Alberto Fernández en Argentina, obviamente Nicolás Maduro en Venezuela, o el más grave que es el de Daniel Ortega en Nicaragua. Y creo que esto es interesante, Alexia, que como los polos opuestos de las ideologías son los que más ofenden, agreden y violentan la libertad de expresión en el continente. Sin duda, Andrés, ese es todo un tema para analizar. Por ahí vamos a ver si les podemos compartir este informe semestral en nuestra página de Facebook, en Twitter, en nuestras redes sociales, para que lo puedan checar, porque el calificativo o las palabras que utilizó la Sociedad Interamericana de Prensa para este periodo fue semestre desastroso. Entonces creo que vale la pena reflexionar sobre lo que ahí se dice, porque también hacen mención a la violencia por parte de organizaciones criminales que sigue, y sobre todo también el tema de la impunidad. Así que eso nos da para seguir hablando, para seguir al pendiente de estos temas, pero ¿qué te parece si ya vamos de lleno ahora sí con el programa del día de hoy? Porque hoy vamos a hablar de la literatura y el periodismo, de las diferencias, pero sobre todo creo que de las relaciones. Y es que en palabras de nuestra entrevistada, de la escritora y la periodista Verónica Ortiz, tanto el periodismo como la literatura están sumamente ligados. Vaya, para empezar, si se quiere ser un buen periodista, hay que leer de todo. Así es que de verdad les suplicamos no se despeguen de su aparato receptor, sea un teléfono móvil, una tableta, computadora o el tradicional aparato de radio, porque este programa va a estar buenísimo. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos tomando nota de las recomendaciones de esta semana en nuestra sección de Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. Taller Arte Luz invita al taller Técnicas de Reporteo de Investigación en el Día a Día.
Este taller está dirigido a reporteros de la nota diaria que quieran seguir enfocando sus esfuerzos para especializarse en una mejor fuente, con trabajos de mejor y mayor alcance. La modalidad será en línea y tendrá lugar del 30 de octubre al 27 de noviembre, los días sábado en un horario de 10 a 13 horas. Para mayor información o inscripciones puedes enviar un correo a arteluztaller@gmail.com o marcar al teléfono 55 55 74 88 44. La Fundación Gabo, en alianza con el programa Eurosocial de la Unión Europea, convocan al taller virtual Cobertura de los retos para la cohesión social en América Latina. El objetivo es fomentar un periodismo comprometido que promueva la confianza y la esperanza y no solo reconozca y revele la importancia de la cohesión social en la pospandemia, sino que también dé propuestas de soluciones a distintas esferas de la opinión pública. Este evento se llevará a cabo del 24 de noviembre al 4 de diciembre y la convocatoria estará abierta hasta el día 4 de noviembre. Para mayor información puedes acceder a la página www.fundaciongabo.org en la sección de convocatorias. Taller Arteluz invita al taller Escritura y edición de textos para medios digitales, con el objetivo de reivindicar la lógica de creación de contenidos para generar materiales que no solo sean exitosos en la web porque se viralicen, sino porque atraen a la audiencia correcta a tu marca, refuerzan tu propuesta y comunican tu visión del mundo. La modalidad será en línea y tendrá lugar del 6 al 21 de noviembre, los días sábado y domingo en un horario de 11 a 14 horas. Para mayor información o inscripciones puedes enviar un correo a arteluztaller@gmail.com o puedes marcar al teléfono 55 55 74 88 44. El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, en colaboración con la instancia ejecutora de Sistema Integral de Derechos Humanos, invitan a participar en la mesa de trabajo multisectorial Seguridad Digital para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos. El objetivo es propiciar el diálogo e intercambio de ideas, necesidades, herramientas y buenas prácticas entre personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia, instancias de gobierno y público interesado en torno a las amenazas y los riesgos asociados al ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el medio digital. Esta mesa tendrá lugar el día 11 de noviembre a las 10 horas. Para obtener mayor información puedes enviar un correo a mpi@cdmx.gov.mx o bien puedes llamar al teléfono 55 55 18 73 54. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Recuerden que siempre vamos a estar aquí muy al pendiente de todos sus comentarios, sugerencias, conversaciones que quieran tener. Aquí nuestro equipo de producción de Periodismo Hoy siempre está muy al tanto de los mensajes. En Facebook saben que nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde siempre vamos a estar recibiendo todos sus mensajes, sus comunicaciones y tenemos, como siempre, varios aquí ya listos para compartir. Así es, Alejandro Jaramillo nos dice, siempre sacan buenos temas y consejos para los periodistas. Esa es la misión, Alejandro, y lo hacemos con muchísimo gusto. Que además hay que decirlo, Alejandro Jaramillo es un buen colega reportero que labora en la zona sur del Estado de México. Bueno, también Juan Ernesto Guerrero Mancera, también otro fiel radioescucha que le mandamos un gran abrazo. Dice, buenas tardes equipo de Periodismo Hoy y audiencia. En toda investigación, revisión, auditoría, cuán importante es ser flexible para trabajar en equipo. En el caso de Nayeli Roldán, se reconoce ampliamente su labor periodística y resultado. Demandamos se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación, el cual es justo, necesario y digno para su personal, beneficiando a su audiencia nacional e internacional. Reitero, dice Juan Ernesto Guerrero, nuestro apoyo a la locutora Gabriela Sosa Martínez, quien brinda el 100% en nuestra Radio Educación. Muchísimas gracias, Juan Ernesto. María de Jesús López Cruz dice, ¿por qué Periodismo Hoy no se ha pronunciado en contra de la censura de la que es víctima su compañera Gabriela Sosa? Predican pero no ponen el ejemplo.
creo que hay que ser muy cuidadosos con la palabra censura. Rápidamente, lo que sucedió es que pues el equipo de Pulso de la Noche ya tenía listos guiones, ya estaban listos los reporteros, ya estaba listo todo, pero la compañera Gabriela Sosa no llegó, y tengo entendido que ya en otras ocasiones anteriores había llegado tarde a la lectura del servicio informativo, y bueno, pues ahora en este horario, en Pulso edición nocturna, está José Luis Guzmán. Y yo les quiero agradecer infinitamente estos comentarios, porque sí es importante, y una de las razones, Alexia, tú lo recordarás, de este programa es justamente explicar a la audiencia cuál es el proceso de la información, y que quien termina leyendo las noticias a veces, que te toca a ti todos los días, me ha tocado a mí en otros momentos, pues somos parte de una cadena de producción muy larga, que empieza con las asignaciones de la mesa de redacción un día antes y la cobertura periodística de todo el día. En fin, es un largo proceso, y creo que sí es importante que nuestra audiencia sepa cuál es el camino a seguir, y de cualquier manera recordarle, insistirle y reiterarle a nuestra audiencia que también tenemos una defensoría de las audiencias, justamente que para eso es, para que nos corrijamos la plana y que vayamos revisando dónde cometemos errores, pero bueno, pues tampoco asumir culpas sin que haya pues el debido cuidado de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero agradecer siempre estos comentarios, son valiosísimos, si no estás tú de acuerdo, mi querida Alexia. Por supuesto, Andrés, así que pues seguimos trabajando. Bueno, pues vamos a continuar, si te parece, porque Jonathan Pedraza también nos escribió y dice: les mando un gran saludo en especial a Alexia Cervantes, de su buen amigo Jonathan Pedraza. Hace unos años hice mi servicio social en Radio Educación. Pues aquí está ya, mi estimado Jonathan. Claro que sí, Jonathan, te recordamos con mucho cariño y esperamos que todo vaya muy bien. Ricardo Vázquez nos dice: entender la realidad social para transformarla. Completísimamente de acuerdo. Germán Gama dice: hola, buenas tardes. Por supuesto que se trata del maestro Vicente Leñero, un excelente programa, felicidades. Muchas gracias, Germán. Víctor Ugalde dice: el de la trivia es Vicente Leñero. Así es. Claro, la trivia de la semana pasada de Periodismo en Persona, que hablamos del maestrazo Vicente Leñero. También dice Ezequiel Castillo Martínez: el personaje primero ingeniero civil y después periodista, guionista, dramaturgo y autor de libros es Vicente Leñero. Saludos desde Pantitlán, Ciudad de México. Un abrazo a Pantitlán. Raúl Isaac dice: como siempre, excelente programa, gracias por divulgar y mostrarnos la labor de los periodistas realmente profesionales y comprometidos con la sociedad. Qué gran trabajo el de los periodistas de investigación. Saludos a Nayeli Roldán y a todo el equipo del programa. Así es, la semana pasada estuvo aquí con nosotros Nayeli Roldán, que actualmente está trabajando en Animal Político, y muchos de ustedes recordarán por la investigación denominada La Estafa Maestra. Así es, y también tenemos un mensaje de Rosa María Sánchez. Dice: he escuchado muchas estaciones de radio que atacan al presidente. Todos atacan y nada les parece. Se dicen comentaristas, se dedican a atacar, y cuando el presidente se defiende, ellos se sienten atacados. Bueno, pues aquí también es un tema de repente de percepciones. Lo que hacemos en esta emisora y en este programa en particular es emitir comentarios en función de hechos comprobables, en datos relevantes. Aquí hacemos periodismo, no solamente opinamos. Pero bueno, muchas gracias, mi querida Rosa María Sánchez, por tu comentario. Gracias por ser parte de este programa. Y queremos recordarles también que si no escucharon la entrevista con Nayeli Roldán la semana pasada, o quieren volver a escucharla, o también escuchar nuevamente la cápsula sobre el maestro Vicente Leñero, pues está nuestro podcast en la página de internet de Radio Educación, en la sección de podcast. Ahí está el micrositio de Periodismo Hoy, www.elloenmedioradio.edu.mx, donde pueden volver a escuchar todos los programas que hemos emitido al aire. Déjame recordarte rápidamente algo, mi querida Alexia. Hace dos años, por estos últimos días de octubre, nos reunimos en Radio Educación para platicar sobre cómo queríamos hacer este programa, y terminamos grabando las primeras rúbricas. Hace 2 años, mi querida Alexia Cervantes. Qué bárbaro, qué buena memoria, Andrés. Yo siento que fue hace una eternidad, pero con esto de la pandemia como que perdí un poco noción del tiempo, pero muchísimas gracias por recordarlo. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos con las primeras pistas de Periodismo en Persona del día de hoy? Que hoy vamos a hablar del actual editor en jefe de la edición impresa de la revista Proceso. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, maestro en Periodismo y Asuntos Públicos por el CIDE, y se desempeñó como reportero de La Fuente Educativa por muchos años, y además fue corresponsal de prensa en Cuba. Si ya saben de quién vamos a platicar, comuníquense de inmediato a este programa. Mientras, ¿qué les parece si escuchamos esta primera parte de una deliciosísima conversación que
que tuvimos con la escritora y periodista Verónica Ortiz. Vamos a escuchar. Ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar en sintonía de todas las frecuencias de Radio Educación. Estamos en periodismo hoy, como todos los martes a esta hora de la media tarde. Y bueno, déjame platicarte, Alexia. Yo sigo pensando que el periodismo es de hechos. Aquí lo he comentado varias veces, ¿no? Más que declaraciones, el periodismo es de hechos comprobables, verificables, de la realidad. Pero si nos vamos al ámbito de la ficción, de la literatura, pues hay una línea muy delgada que viene separando estas dos partes de la historia. Yo no sé tú cómo ves este tema. Me recordaste a Gabriel García Márquez diciendo, yo no sé cuántas noticias me he inventado. Pues sí, Andrés, la cosa es que hoy vamos a hablar de la relación entre el periodismo y la literatura y vamos a explorar también las diferencias entre ambas disciplinas, por decirlo de alguna manera. Y para ello contamos con la participación de Verónica Ortiz. Ella es periodista, es escritora. En 1980 inició los primeros programas de educación sexual en radio y televisión, por los que obtuvo distintos reconocimientos. Fundadora, ex colaboradora y miembro del consejo editorial de la revista MX, autora de, voy a mencionar solo algunos de sus libros: Sobrevivientes, No me olvides, Mujeres de palabra y Una decisión equivocada, que es el más reciente. Y de hecho también vamos a hablar un poquito, si ella nos quiere contar acerca de este libro que salió apenas este año, que ya está a la venta. Y bueno, pues Verónica Ortiz, ustedes ya la conocen, es colaboradora del Fondo de Cultura Económica en el área editorial y de difusión, y también colabora con Radio UNAM y publica 2 columnas quincenales: Azul de Metilena en la revista cultural Neotrava y también Erótica Expansiva en la revista Blanco Móvil. Muchísimas gracias, Verónica, por aceptar conversar aquí con nosotros, con las audiencias de Radio Educación. Qué placer tenerte aquí. Miren, yo lo primero que quiero decirles, aparte de darles las gracias muchísimas veces por esta invitación, es decirles que yo quiero mucho a Radio Educación. Yo desde muy joven era una estación a la que recurría porque a veces no había muchas otras cosas que escuchar interesantes, profundas, culturales, programas para niños. La verdad es que yo tengo un cariño muy particular a Radio Educación, por lo tanto el estar hoy aquí con ustedes pues me da como un gusto triplicado, ¿no? Y bueno, pues a Edith un abrazo, la producción, y a Graciela Ramírez igual, y bueno, Alexia y Andrés, muchísimas gracias, aquí estoy a sus órdenes. No, al contrario, realmente es un privilegio para este programa que estés aquí presente, Verónica, por toda tu trayectoria, toda tu experiencia, y justamente por eso necesitábamos platicar contigo, para que tú nos dieras un poquito de luz en este tema tan complicado. ¿Dónde se separa la literatura del periodismo? ¿Dónde está esa línea tan delgada entre la ficción y la realidad de los hechos noticiosos? La verdad es que creo que no se separa. Aunque hay escritores y escritoras que pueden decirte que nada que ver con el periodismo, yo pienso que aún la ficción, la novela, abreva de hechos reales, sino de qué otra manera, bueno, salvo que de verdad hagas ciencia ficción, y aún así abrevarás de otra ciencia ficción que estuvo antes, otros autores que escribieron ciencia ficción. Entonces me parece, aunque el periodismo es la narrativa de la verdad, y tú lo decías hace rato, de la verdad además inmediata. El periodismo es eso, es inmediato, es lo que pasó hace rato, porque mañana la noticia ya no es noticia, ya llegaron otras 50,000 nuevas, sobre todo ahora con lo que tenemos de información cotidiana, que son una cantidad bárbara por los medios nuevos que hay, por las redes, pero sí me parece que la referencia que hay constante hacia los hechos que están sucediendo o que han sucedido, como en el caso, por ejemplo, de esta novela que acabo de escribir, Una decisión equivocada, que se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es un hecho que sucedió, pero estoy haciendo literatura. Entonces, no me gustan los purismos, eso de que, no, porque esto es nada más literatura, perdón, pero yo no lo creo para nada. Y yo creo que también tiene que ver con, por así decirlo, a lo mejor la claridad, no sé, con la que tú te diriges a tus audiencias. Ahorita justo recordaba pues episodio de una periodista del Washington Post, Janet Cook, que pues ganó el premio Pulitzer y pues lo tuvo que devolver porque inventó la historia
la historia del artículo premiado. En este trabajo, esta periodista narraba la historia de un niño de 8 años adicto a las drogas, a la heroína, y pues añadía declaraciones inventadas, declaraciones de la madre del pequeño, y mezcló esta historia con opiniones de médicos. Esas sí eran opiniones, entrevistas que había conseguido con otros expertos en el abuso de las drogas, ¿no? Y justamente, bueno, ahorita que mencionaba a Gabriel García Márquez al principio de esta charla, pues él decía, es injusto que le hayan dado el Pulitzer, pero también que no le hayan dado el Nobel de Literatura. Entonces creo que también tiene que ver con la claridad que tienes con tus audiencias, ¿no, Verónica? Sí, hay un compromiso. Tú no puedes mentirle a la audiencia, decirle esta historia es verdadera y contarle e inventarla, ¿no? Entonces puedes decir, miren, esta historia es ficción y estoy abrevando de elementos que me han significado y que están en la novela, como la personalidad de los personajes, la psicología de los personajes, etcétera. Y además ¿para qué? Para que te den un premio, de verdad. O sea, escribir para que lo premien a uno, hijo, qué aberrante. Uno escribe primero porque tienes ganas de escribir y porque quieres escribir y porque tienes una historia que escribir. Y dos, porque pues de alguna manera pienso que en el sentido estricto del escritor y escritora es ese hecho el que te hace sentirte bien, el hecho de estar narrando algo, que si después te van a leer y que si les va a gustar o no, eso es después. Mira, Ibargüengoitia decía algo que a mí me fascinaba y lo decía molesto, dentro de su humor, pero sí lo decía molesto. Decía que él cuando terminaba un libro y ya lo entregaba y ya la editorial ya lo tenía y salía, en ese momento el libro dejaba de ser de él. ¿Pero por qué? Él explicaba por qué. Porque toda la gente lee exactamente lo que quiere leer y no lo que escribí, decía Ibargüengoitia. Y es cierto, de repente cuando uno entrega una novela, ya sea ficción o no, es impresionante cómo la gente te pregunta cosas que a veces ni siquiera escribiste. ¿Por qué dices tal cosa? Yo a qué horas la dije. ¿O por qué no mejor hiciste esto? Bueno, pues porque no lo hice. Es fascinante porque hay tantas lecturas como lectores. Por lo tanto, también en cuanto a la literatura, no creo que se quede solamente en lo que quiso decir el autor o autora. En el caso del periodismo, sí, porque ahí tiene que haber hechos comprobables, tiene que existir lo que estás relatando, lo que estás narrando, la crónica que estás haciendo, con toda la habilidad que tengas de originalidad de cómo dices tus cosas, cómo las escribes. Evidentemente, el periodismo es una referencia a la verdad inmediata. Me gusta esta parte que dices de que hay tantas lecturas como personas hay en el mundo y que, bueno, me hiciste recordar frases del gran Humberto Eco cuando escribió este libro de Los límites de la interpretación, que va un poquito en ese sentido, ¿no? Pues dependiendo de lo que cada quien trae en la mente, en su corazón, en sus emociones, pues interpreta la vida de una persona o de una ficción, e inclusive de las noticias. Pero también me recuerdas un poquito esta vieja frase de las redacciones cuando decíamos, ya después de cubrir una nota, ¿no? No faltaba el que decía, bueno, ahí se ven, yo ya me voy a la redacción porque ya voy a escribir. Y por ahí se oía otra voz, escribe García Márquez, tú apenas redactas, maestro, ¿no? Sí. No, es que justamente quiero llegar a esta parte, ¿no? Porque de repente también hay estos colegas reporteras, que quieren adornar tanto y creen que hacen crónica porque pusieron bajo un cielo esplendoroso y un ambiente pletórico, bla, 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 en lugar de ir a la nota, ¿no? Ahí es interesante lo que estás diciendo por una razón, porque depende mucho de qué tipo de periodismo estás haciendo y en qué medio estás funcionando. Les voy a dar un ejemplo y lo viví. De repente Salinas, el dueño de Televisión Azteca, que se llamó de otras maneras antes, iba a la redacción y decía, sangre, échenle sangre, porque es lo que vende. Ahí hay una manera editorial de vender una noticia. Y a mí me parece que ahí otra vez, híjole, qué difícil es trabajar cuando alguien, el jefe, te está marcando una línea dentro del periodismo. Amarillismo, sangre, y hay mucho de eso. Y hoy, por favor, las fake news, ¿qué es eso? Eso no es periodismo. A alguien le están pagando o lo están alquilando a algún periodista, y sabemos los nombres, para decir lo que le dicen que diga. Yo estuve muy cerca de un periodista
trabajé con él un tiempo, que recibía sobres, le renuncié por lo mismo, sobres de dinero, para que le pegara a quien había que pegarle esa semana, ese día, etcétera. Entonces, ese no es periodismo. Ahí lo que hay es que te alquilas, ¿no? O sea, lo que yo voy a decir vale tanto. Y entonces, pues hay quien se lo paga, ¿no? Pero también hay eso, querida Alexia y querido Andrés, se quedaron medio callados. No, claro que sí. Es que justo, Vero, creo que el asunto también está en que a lo mejor nosotros estamos platicando esto desde el punto de vista periodístico, ¿no? Pero las audiencias también tienen que saber qué es lo que pasa o entender cuando ciertos textos van con una u otra tonalidad y saber leer eso para entonces, pues que no se vayan ahora sí que con lo que les venden, sino tener una recepción crítica. Pero entonces, ¿qué recursos literarios, dependiendo a lo mejor si estoy haciendo una crónica, qué recursos sí puedo utilizar en el periodismo para lograr un justo medio, ¿no? Esto que decía Andrés de a lo mejor que no sea tan adornado, pero también esta parte que descubrimos en los últimos años, bueno, que redescubrimos, es que a la gente también le gustan las historias, ¿no? Y podemos hacer buenos trabajos periodísticos contando buenas historias. Entonces, ¿cómo encontramos ese justo medio? ¿De qué recursos podemos echar mano? Mira, en el Financiero, que trabajé muchísimos años, 9 años, tenía el espacio de lector. Yo lo abrí, lo eché a andar y creció enormemente porque fue la época en que salió lo del EZLN, que el EZLN apareció, dijéramos, en la historia. Y coordiné, eché a andar unos talleres de periodismo en donde estaban Granados Chapa, René Avilés y gente de primerísimo nivel, que por cierto hoy cumple 10 años o ayer, no sé bien la fecha. En estos días cumplió años Miguel Ángel Granados Chapa de haber fallecido. Y de verdad, ¿qué falta nos sigue haciendo? Siempre me pregunto, ¿qué diría sobre tal o cual cosa que está pasando? Pero bueno, voy a irme a René Avilés, porque René Avilés en el taller de crónica decía algo muy interesante. A ver, ¿por qué siempre la crónica tiene que ser igual? ¿Por qué el día que van ustedes a una conferencia X o a un evento, lo que sea, ¿por qué no se fijan en los zapatos? ¿Cómo que los zapatos? Sí. ¿Y por qué no hablan desde ahí, desde esa mirada de los zapatos de los que están ahí sentados? O de los relojes que traen puestos, o de etcétera. Y entonces descubrí a René Avilés, que ya falleció por desgracia también, cómo la crónica puede ser una pieza muy interesante a partir de la mirada del periodista, que no tiene que ser siempre la misma. Y ahí tiene mucho que ver con la creatividad y sí es literatura. De repente una pieza, una crónica, se vuelve una pieza literaria, no porque esté engolada, ni superficial, ni le dé muchas vueltas, sino que la mirada es distinta, es original. Querida Vero, déjame agradecerte por traerme un gratísimo recuerdo del querido René, porque justamente en una clase que me tocó estar con él en la UAM Xochimilco hace muchos años, fue con lo que arrancó, ¿no? Con esos detalles de cómo vestían las personas, cómo hablaban, cómo se paraban. Y ese detalle que acabas de mencionar me gusta mucho, ¿no? De que la crónica periodística puede ser este texto literario cuando lo platicamos desde una visión distinta, desde una visión personal, sin que esto contamine, quiero pensarlo, a reserva de lo que tú me puedas aclarar, esa objetividad periodística que debemos tener sobre los hechos. Es decir, podemos narrar lo que vemos de los hechos que podemos comprobar y platicar lo bonito. Lo que pasa, no sé si bonito o no bonito, pero mira, en una convención, él daba ese ejemplo, en una convención del PRI, qué interesante saber qué zapatos y qué marca de zapatos llevan puesto, porque cada zapato, pues quién sabe, los zapatos cuánto cuestan, ¿no? Depende de la marca. Y eso te iba dando el color de tu crónica a partir de ahí, por ejemplo, ¿no? O las bolsas. Eso no quiere decir que te quedes en la frivolidad de la bolsa que compró fulana de tal, sino en que eso qué significa frente al tema que se está tratando ese día en la convención priista, por ejemplo, ¿no? La riqueza de miradas, y esto tiene mucho que ver otra vez también con literatura, la riqueza de las miradas dentro del periodismo es lo que hace a un periodista distinto de otro, es lo que hace una identidad periodística. Igual que la fotografía, son miradas que uno tiene que aprender a tener distintas a partir de tu propia intención,
porque a mí que no me digan que un periodista no tiene intención, debe tenerla. Yo no creo que exista el periodismo objetivo, porque no somos objetivos, porque, pues, Alexia, tú crees en algo y difícilmente irás en contra de esa creencia porque sería traicionarte. Igual que tú, Andrés. Yo, bueno, por favor, yo soy una vehemente de mis creencias y las voy a defender, tenga o no tenga la razón, pero son mis creencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a convencer a nadie, pero no me voy a defraudar yo misma. Yo hablo desde donde creo que debo hablar. Y eso es mi objetividad, pero no es la de los demás. O sea, yo soy objetiva a partir de lo que creo. Granados Chapa y sus columnas, bueno, él tenía una forma de hacer periodismo. Diario, y una memoria privilegiada. Y él armaba las cosas a partir de lo que él creía y pensaba y la información que tenía, no solo a la mano, sino que tenía en su cabeza con esa gran memoria que Granados Chapa tenía. Él no iba a hablar como no era Granados Chapa, ¿me explico? Nunca hablaría como Loret de Mola, pues, para dar un ejemplo más claro de lo que quiero decir. Afortunadamente, sí. Afortunadamente. Sí, claro. y de hecho o decía Ciro Gómez Leiva, que lo vi tantas veces recibir órdenes de a quién golpear en un programa, ¿no? Y ya decía Granados Chapa en su decálogo, encuentra su postura y defiéndala. Pero estamos platicando con la periodista y escritora Verónica Ortiz. No se vayan, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Hacemos una muy breve pausa, muy chiquita, solo para recordarles que estamos aquí al pendiente en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, para que puedan compartir sus comentarios, que siempre les agradecemos que nos hagan llegar. Así es, pueden enviar sus comentarios y sugerencias en torno al programa del día de hoy y también sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un gran colega que ya ha estado aquí con nosotros en este espacio y es el actual editor en jefe de la revista Proceso, como lo decíamos, y autor de libros como La Conexión México-La Habana-Washington, una controvertida relación trilateral, y coautor también de los libros Pandillerismo Urbano y Estallido Social y Cuba, los años duros. Y déjame decirte, Alexia, que la última vez precisamente que coincidí con este gran reportero fue precisamente en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, en un programa que hicimos con Graciela Ramírez y el Cheche, el gran Cheche, en el programa hermano de Periodismo Hoy, que es El fin justifica los medios. Así es que si saben de quién se trata, comuníquense. Mientras, vamos a seguir platicando con Verónica Ortiz, quien enseguida nos va a contar sobre su más reciente libro y la investigación que estuvo detrás, investigación periodística para poder construir este libro. Vamos a escuchar. Ya estamos de vuelta platicando con la periodista y escritora Verónica Ortiz y estamos hablando en torno al periodismo y la literatura. Y a propósito de eso, Vero, yo sí quisiera preguntarte cómo surge tu más reciente libro, Una decisión equivocada. ¿Quisieras contarnos más acerca de esto? Porque sabemos que detrás también hubo una fuerte investigación, hubo una fuerte tarea de pesquisa, de viajes, de recolectar datos. ¿Qué nos dices? Así es, Alexia. Mira, esta historia, como las historias de vida, que, mira, Maya Angelou, esta gran poeta, escritora afroamericana, dice que no hay mayor agonía que la historia no contada dentro de ti. Y yo me estaba muriendo porque no la había acabado de contar. Esta es una historia familiar de vida completa, que va a pegarle a toda la familia por generaciones. Y es el hecho fundamental de la historia que yo creo que escribí casi desde que nací, porque ahí estaba esa historia todo el tiempo. Era, ahí vienen los niños, cállense, ya no hablen de eso. O al rato ya más adultas, oye tía, ¿me puedes platicar más sobre esto? Y etcétera, ir como preguntando. Pero la historia es muy simple, son 3 niñas que por razones diversas, la novela ya se las explicará, y es una novela, yo pienso que la mitad del libro, o más de la mitad del libro, no es novela, no es ficción, es una novela basada en hechos reales. Estas son 3 niñas de 8, 10 y 12 años, que son, entre ellas está mi madre y sus 2 hermanas, son enviadas por su padre, alemán, pero ya vecindado, porque llega en la Primera Guerra Mundial, ya vecindado en Sonora, casado con una sonorense,
Estas son 3 niñas que mi abuelo decide enviar a Alemania en 1938, unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. La intención de él, entonces, piensa en 38, no había noticias como ahora, no se sabía realmente lo que estaba pasando en Alemania. Y la gente, su familia de él, que era familia adinerada, le decía que mandara a las niñas a estudiar y que luego ya se fuera toda la familia para allá. Él lo hace, las manda, equivocado o no, por eso es una decisión equivocada que cada quien juzgue, a estas 3 niñas, insisto, de 8, 10 y 12 años, a un país que no es su país, que no es su idioma, y a una guerra. Y van a pasar estas 3 niñas todo en esa guerra. Sobre todo la mayor, que es acusada de espía, y va a ir a dar a las cárceles y los campos de concentración. Antes de los nazis, donde estaban los judíos, donde se hacían estas cosas terribles contra los judíos, bueno, esas cárceles que son tomadas después por los rusos van a funcionar igual como cárceles y campos de concentración, donde se va a torturar, se va a matar de hambre, no hay juicios, donde, bueno, la situación es infrahumana. Y esto es lo que cuenta la historia. Tú decías, Alexia, que yo investigué, sí, me tuve que ir a Alemania a saber cómo eran estas cárceles, a saber la historia ahí adentro en Alemania, en las cárceles rusas. Y me encontré con algo terrible, dolorosísimo. Esa historia no existe. Los rusos que ocuparon tantos años Alemania borraron toda esa historia. Entonces la tuve que ir construyendo, se está reconstruyendo a través de los propios alemanes que estuvieron, a través de gente que conocí, a través de historias que me fueron contando. Hay un gran autor que se llama Heinrich Böll, que es B grande, B, como dicen, de burro, o con diéresis y doble L, Heinrich Böll, que es alemán, y él es el que en 40 y tantos empieza a escribir lo que se llama la literatura de los escombros. Esta es la literatura de los vencidos, de los alemanes vencidos que no pudieron hablar y decir su propia verdad. Y yo pienso que este libro es el mío, es una decisión equivocada, es una historia de los escombros, es una historia que no había sido contada, que revela y devela a partir de la investigación periodística que hago lo que pasó no solo con alemanes en estas cárceles tomadas por los rusos después cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sino que son espacios de terror que no hay información sobre ellos porque fue borrada y que hay que ir rescatando porque me parece que es fundamental, en este caso como periodistas y como seres humanos, el hablar de los vencidos también, en cualquier época, en cualquier guerra, en cualquier momento, porque la historia siempre es contada por los vencedores. Y creo que el mayor referente de esto es la historia de los vencidos, ¿no? Que tenemos aquí en nuestro propio país de la conquista española. Exacto, o sea, esa referencia me parece fundamental, Andrés. Heinrich Böll tiene hoy un libro que acaba de sacar el Fondo de Cultura Económica que se llama El tren llegó puntual. Se los recomiendo muchísimo en la colección popular porque van a poder adentrarse en una historia de soldados alemanes que ya al final de la guerra son enviados hacia la parte ya polaca casi, al final de la guerra, imagínense, donde ellos saben que tienen todo perdido y este joven de 22 años va a ir en el tren que lo va a llevar a este lugar, sabe que él va a morir y la referencia, la novela es apasionante. El tren llegó puntual, de Heinrich Böll. Es literatura de los escombros, literatura de los vencidos. Perdón, Andrés, ¿qué iba? No, nada que perdonar, al contrario, este espacio es para ti, Vero, y siéntete en libertad de platicar lo que consideres relevante. Aquí nuestro papel es acompañarte más bien en la charla, pero es que este programa de Periodismo Hoy, Vero, déjame platicarte, sí es un programa de periodismo para periodistas, pero lo que queremos hacer, y la idea original de Graciela Ramírez, la productora, y que nos encantó y por eso estamos aquí, es enseñar a las personas por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos una fauna tan extraña quienes hacemos periodismo. Y entonces aquí nos escuchan estudiantes, nos escuchan pues cualquier perfil de persona. ¿Tú qué le dirías a quien de repente quisiera empezar a aprender a escribir literatura, dedicarse a las letras y que le guste el periodismo? Encontrar una buena nota periodística, una historia de esas que son desgarradoras y a partir de ahí adentrarse y empezar a crear la ficción, ¿o cuál sería tu recomendación? Yo estoy convencida de verdad de que los jóvenes
tendrían que leer por placer. ¿Qué quiero decir con esto? Desde Howard Fast, Espartaco, que de alguna manera es una casi crónica de Howard Fast sobre esa época, hasta libros que te vayan dejando esa historia y que tú vayas aprendiendo a partir de la literatura para que después puedas hacer un periodismo con bases, yo diría literarias, con bases, que seas un buen escritor de periodismo y que también te acerques a la prensa. Hay muchos, me consta porque, bueno, en talleres y en reuniones y en clases con jóvenes estudiantes, cuando tú preguntas, ¿y qué periódicos leen?, te das cuenta de que no leen periódicos, pero quieren ser periodistas. Es que todos quieren ser conductores de televisión, no sé, a lo mejor Televisa o quieren ser, no sé, es como un poco ridícula la imagen que se tiene del periodismo y del periodista. Me parece que tendrían que leer más crónica, tendrían que leer más entrevistas. ¿Qué es una entrevista? ¿Cómo se hace y se prepara una entrevista? Hay que leer. Para poder ser un buen periodista, hay que leer todo lo que puedas. Periódicos, aunque no sean los que te gustan. Fíjate que mi abuelo decía que hay que leer de todo hasta la caja del cereal. Pues yo creo que sí, hay que leer. Ahora que estoy en el Fondo de Cultura Económica, que estoy ahora en México, pero fui la directora del Fondo de Cultura Económica de España y por la pandemia me tuve que regresar. Y regreso y veo la extraordinaria difusión y promoción de la lectura que se está haciendo en el fondo, a partir de alguien que ha sido, una gente dedicada a la promoción del libro, aparte de uno de los grandes escritores que tenemos, que es Paco Ignacio Taibo II, igual que su papá, Paco Ignacio Taibo I, y Benito, el hermano, que también es un gran escritor. Bueno, lo que quiero decir es que nos va a cambiar la vida en el momento que empezamos a leer. En el momento en que empezamos a leer por gusto, no por tarea, no porque tienes que leer esto, no, qué horror, sino el libro que nos va a llevar y a abrir la mente, a entender que no somos los únicos, que nos va a quitar la mirada de nuestro propio ombligo y nos va a permitir aprender y a trascender y a revisar historias del mundo, de otros personajes que existen o no existen, que nos van a dar. Yo pienso que leer es trascender tus limitaciones y sí te hacen un ser humano mejor. La lectura te sana, la lectura transforma, la lectura te da libertad porque te permite ir revisando ideas que no son las tuyas, te abre el panorama y por eso es que yo creo que sí hay que leer de todo. Lo que de repente no nos gusten, háganlo a un lado y lean algo que les vaya gustando, porque de repente también ahí se van formando los escritores, los lectores, las lectoras, los periodistas, las periodistas, a partir de cierto tipo de lecturas. Si tú me preguntas, por ejemplo, las lecturas que me forman, pues sin duda es Rosario Castellanos, sin duda es Elena Garro, por favor. Desde luego hay que revisar a Elena Garro. Gabriela Mistral, hay un Bolívar en Vientos del Pueblo que cuesta creo 20 pesos o 12, no sé, que es otra de las colecciones del Fondo de Cultura Económica. Lean Bolívar de Gabriela Mistral y cuando lean cómo habla de él, cómo lo describe, qué barbaridad, dice, eso es de alguna manera una forma de periodismo, es literatura. Silvia Tomasa Rivera, por favor, todas sus novelas de las cárceles, su poesía. Pero está Lispector, está la Szymborska, y está, es que hay que leer. Y cuando descubren la pasión por leer, les pasa lo que a mí, que luego se ponen mal de los ojos porque no paran. Pero no importa, es apasionante leer, es fascinante porque de verdad te descubre que no estás solo, y que mucho de lo que piensas, de lo que crees, muchísima más gente lo cree y lo piensa, y entonces se hace una hermandad, se hace una comunidad. Y hay respeto. Y ahí los medios de comunicación tenemos una importante tarea en la promoción de la lectura, porque leer pues te abre el panorama y es más barato que viajar, por así decirlo, ¿no? Pero
¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tus columnas? También por ahí sabemos que haces ahí algunas cápsulas justamente recomendando libros, autores, autoras. ¿Dónde las encontramos, Vero? Yo estoy en Código de F Radio Cultural en Línea, que es una radio que yo fundé hace muchos años, es de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, y hoy tengo ahí una cápsula los jueves a la 1 de la tarde en el programa Territorios, que es sobre libros. Tengo otra en Radio UNAM, que es en Primer Movimiento, los jueves. A veces es los jueves, a veces es otro día. Ahí me ponen cuando tienen manera de que salga, me avisan con tiempo, sale avisado en Twitter, sale. Yo soy Ver Ortiz TV. Ver Ortiz TV. Estoy en Twitter. En Facebook soy Verónica Ortiz, entre paréntesis Lawrence, con W y Z. Y nada más estoy ahí, porque apenas si me da tiempo de esto. Muchísimas gracias, Verónica Ortiz, periodista, escritora. Gracias por ayudarnos a abordar estos temas, a analizarlo y también por platicarnos de tu más reciente libro. Rápidamente, en un segundo, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo compramos? Creo que está en el sótano, porque me acaban de decir que ahí anda. También en las librerías de Educal y de el Fondo de Cultura Económica lo tienen. Se llama Una Decisión Equivocada, Verónica Ortiz Lawrence. Y pues ojalá lo busquen, porque es una historia que los va a conmover, los va a simbrar, no los va a dejar indiferentes. Y hay atrás una investigación periodística para que vean ahí cómo en un libro que tiene una parte ficcionada, es finalmente una biografía novelada, una ficción novelada que va a hablarles de un momento de la historia que ha sido muy poco contado, además de mexicanas en Alemania en una circunstancia terrible de vida, ¿no? Y todo lo que les pasa y cómo lo superan de alguna manera. Querida Verónica Ortiz, qué placer tenerte en Periodismo Hoy aquí en Radio Educación. Pues para mí el placer es mío, porque dar con gente joven que le echa tantas ganas como Alexia, como Andrés, como ustedes dos, y el equipo, Edith, Graciela, pues a mí me da más gusto. Gracias de verdad por esta invitación, estoy a sus órdenes, y hay que leer literatura, periódicos, revistas, hay que leer, porque creo que leer nos hace distintos, nos hace más profundos, más inteligentes, más inquietos de conocer lo que está pasando en el mundo. Sin duda, nos hace mejores personas. Muchísimas gracias, Verónica Ortiz, y espero que nos escuchemos aquí muy pronto. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta entrevista o cualquier otra de las entrevistas que hemos emitido al aire en este programa a lo largo ya de casi 2 años, está el podcast en el micrositio de Periodismo Hoy en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx, donde no solamente lo pueden volver a escuchar, lo pueden descargar, lo pueden compartir, mandárselo a sus amistades, con quien quieran. Ahí está disponible www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues vamos de una vez con nuestra sección final, con Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy al editor en jefe de la revista Proceso. Con él hablamos del periodismo político aquí en Periodismo Hoy, en nuestro programa número 26. Escuche bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Homero Campa Butrón. Si ya contar historias y tratar de explicar su impacto en las sociedades es una labor difícil, intentar hacerlo desde los hechos del mundo es una chamba que requiere otro nivel de especialización. El periodismo internacional es una de las especialidades más complejas en la profesión, y en México, sin duda uno de los mejores ejemplos es el del reportero Homero Campa. Homero Campa Butrón nació en el estado de Hidalgo en 1963, donde vivió hasta que decidió viajar a la Ciudad de México para concluir sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM estudió periodismo y comunicación colectiva, y posteriormente hizo una maestría en periodismo y asuntos públicos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Este reportero es de los que no dejan las aulas, pues aunque han pasado algunos años desde que se graduó de la licenciatura y la maestría, regresa constantemente para dar clases. Como docente, ha impartido cátedra en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y es profesor asociado en el CIDE, además de haber dado cursos y talleres en varias universidades públicas y privadas. Homero Campa inició su labor como reportero cubriendo la fuente educativa en el semanario Proceso para posteriormente sumarse al equipo de asuntos especiales. En la década de los años 90, el periodista cambió su vida y su visión del mundo, cuando fue nombrado corresponsal de Proceso en La Habana, Cuba. Durante su estancia en aquel país, el reportero no solo dio amplia cobertura a los cambios sociales, políticos y económicos que se iban viviendo en la isla, sino que se fue adentrando en un tema en el que ahora se ha especializado, que es precisamente el periodismo internacional. Para ampliar sus conocimientos, en 2011, Campa Butrón realizó una estancia académica en el Woodrow Wilson Center de Washington para llevar a cabo una investigación sobre las relaciones México-Cuba-Estados Unidos. A su regreso a México, Homero Campa se convirtió en el coordinador de información internacional en la revista Proceso, dándole un enfoque más analítico al impacto de los fenómenos internacionales de la realidad mexicana. El periodista se adentró tanto en los temas internacionales que ha promovido su estudio y aprendizaje entre periodistas y en la academia. Por ello, fue uno de los fundadores del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En el año 2010, recibió una mención honorífica del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por la edición especial Berlín 1989-2009 sobre los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Adicional y como parte de aquella estancia académica que realizó en Washington, publicó en 2014 el libro La Conexión México-La Habana-Washington, una controvertida relación triangular, y es coautor del libro Cuba, los años duros de 1997. Reportero internacionalista, Homero Campa Butrón sigue activo en la redacción de Proceso y en las aulas de diplomados de periodismo, donde explica la importancia de entender el mundo global. Además, es parte de ese grupo de periodistas profesionales que fomenta la capacitación constante y participa activamente en la defensa de sus pares en situaciones de riesgo dentro y fuera del país. Como siempre, el tiempo se nos agota, es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación en AM, en FM, a través de internet. Y, pues, como siempre, agradecerles el favor de su compañía. Andrés Solís, se nos terminó el tiempo, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos el próximo martes, pasadita a las 13 horas. Gracias, Alexia Cervantes. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social, Saray Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. La edición digital de Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, la conducción de Alexia Cervantes y Andrés Solís en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.